La vida tiene tantas cosas. Tiene recuerdos del pasado, tiene deseos sobre el futuro, tiene problemas hoy, tiene alegrías, tiene tristezas. Cada día te despertás y comienza la acción. Cada uno sabe cómo es su día, ¿no? Desayuno, ida a las actividades, momento tras momento, y ni pensamos en eso. Almorzamos, algunos duermen la siesta, otros siguen con sus actividades. Seguramente todos leen la palabra, tienen su momento de oración, día tras día. Nos relacionamos con la familia, con amigos, con compañeros de trabajo, con extraños. Hay logros, hay fracasos, así es la vida. Y un día que ya está señalado, todo eso se termina. Puede ser de golpe, sin esperarlo. Puede ser después de un largo y doloroso proceso, pero a todos, absolutamente a todos, les llega la muerte. Es una realidad que este cuerpo y el tuyo un día dejan de funcionar. Y no nos gusta pensar en eso. La mayoría de las personas ven en esto una tragedia y les produce terror, angustia. Y aunque nadie puede escapar de esto, viven como si la muerte no existiera. Santiago escribió, lo leemos en el capítulo 4, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. La vida es como neblina, dice. Aparece y después desaparece. Verdaderamente es angustiante para las personas esta realidad. Pero para los hijos de Dios, la muerte no es un final triste. Al contrario, la muerte es una esperanza gloriosa. El Señor Jesús le dijo a Marta, la hermana de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le preguntó. ¿Crees eso? ¿Vos? ¿Vos lo crees? El escritor de Hebreos explica por qué los creyentes no tenemos temor a la muerte. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. En Hebreos 2:14 dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre,
el Hijo, Jesús, también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solamente mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor de la muerte. Mirá qué descripción, ¿no? La gente vive esclavizada por el temor de la muerte y todo lo que hacen tienen que ver con eso. Buscan llenarse y vivir el día por temor a la muerte. Y nosotros hemos sido liberados del temor de la muerte por Cristo Jesús, que venció a la muerte en la cruz. Y esto es así que el apóstol Pablo entendía que vivir para él era necesario por el bien de los que lo rodeaban, por el bien de los demás. Pero su preferencia, lo que él prefería, era morir e irse con Cristo. Y así lo dice en Filipenses 23, estoy dividido entre dos deseos, decía. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Pero para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es el deseo, era el deseo de Pablo, y esa es la esperanza de los hijos de Dios. Aquellos que han creído en el Señor Jesús. Pero muy diferente es para los que no han creído. Para ellos sí. El terror y la angustia es justificable. En Juan 3:17 leemos, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y la gente piensa que la idea del infierno es algo cruel, que es injusto, y preguntan qué clase de Dios puede enviar a las personas al infierno, al castigo eterno. Pero acá te dice claramente que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Las personas van al infierno solas, se encaminan solas, por su propia elección, por su propia responsabilidad, por su propia voluntad. Y si la revelación divina nos habla del infierno, es porque es necesario que las personas conozcan la verdad, conozcan los horrores del infierno. Porque es en esta vida donde el infierno se puede evitar. Entonces, la Escritura nos revela sobre el infierno para que las personas puedan arrepentirse y creer en el Salvador. Es necesario que nosotros advirtamos a la gente de esta realidad. El infierno es el espantoso destino que les espera si no creen en el Señor Jesucristo. Y aunque les resulte chocante, necesitan conocer esta verdad. Y los encargados de hacerlo somos los hijos de Dios, la Iglesia. Aunque la Iglesia moderna, y
hago comillas, ha encontrado que hablar del infierno no es agradable para las personas. Y entonces tienen un mensaje mucho más digerible, mucho más suave. No les hablan de un Dios justo que está airado contra los pecadores, sino de un Dios amable que recibe a todos. Y aunque la verdad que puede sonar más agradable, es una mentira. Y muchas personas que escuchan ese mensaje creen que son salvas, pero se encaminan al infierno. Y la Escritura nos dice que muchos se van a sorprender cuando estén ahí. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Claramente que hay sorpresa. Señor, Señor, ¿cómo es esto? Mateo 7:22. En Mateo 25:41, en una parábola leemos: entonces dirán los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, y enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Lucas 13:25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Muchos se van a sorprender, porque escuchan un evangelio diferente, agradable pero diferente. Un evangelio que les habla de prosperidad, de sanidad. Pero quiero decirte que esa clase de mensaje no es nuevo. Para los judíos del tiempo del Señor, la riqueza y la salud eran una señal indudable de la bendición de Dios. Bueno, lo estuvimos viendo en estas semanas. Cuanto más rico eras, más bendición de Dios tenías. La riqueza era una señal indudable de que la persona era buena y justa. En una ocasión, el Señor dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Si un rico no es salvo, entonces ¿quién podrá ser salvo? Si los ricos son los que tienen la bendición, ¿quién podrá ser salvo? Esa era la manera de pensar en el tiempo de Jesús. Los últimos domingos es que el Señor había enseñado a sus discípulos que debían ser sabios con el uso del dinero. Y les había contado una parábola, la del mayordomo infiel, que
Entonces, el dinero, como todo lo que tenemos, en realidad le pertenece al Señor. Y debemos usar el dinero, dice en la parábola, para ganar amigos. Lo que está diciendo el Señor, con riquezas injustas, dice, con el mamón de injusticia, ¿te acordás? Lo que está diciendo el Señor es que el dinero, como todo, debe ser usado con el propósito de cumplir con los dos principales mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Que en eso se basa toda la ley. Es un instrumento más para bendecir a otros. Los que entienden eso y no adoran el dinero, los que entienden que todo pertenece a Dios y que nuestra vida completa es para la gloria de Dios, utilizan el dinero para la gloria de Dios, entonces tienen aseguradas las moradas eternas, porque la confianza está puesta en Dios, no en las cosas materiales. Y unos fariseos escuchaban eso, ellos que eran ricos y consideraban que los ricos ya tenían la bendición de Dios por el solo hecho de ser ricos, se burlaron del Señor. Ellos consideraban que iban a ir al cielo por el hecho justamente de tener riquezas. Y fue entonces en esta situación, cuando estos fariseos se burlaron de él, en que el Señor les narra otra parábola sobre alguien que usaba sus riquezas sin sabiduría, que no pensó en ningún momento en hacer amigos, como dice la otra parábola anterior, con el dinero, con el mamón de injusticia. Alguien que seguramente era muy bien visto por el resto de las personas porque era rico, pero que era abominación delante de Dios. El Señor había dicho en Lucas 16:15, entonces le dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que a los hombres les resulta, lo tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Entonces acá va a describir en esta parábola a alguien que ante los ojos de los hombres era sublime, pero delante de Dios era una abominación. Y es una parábola que vamos a leer ahora, que se conoce como la del rico y Lázaro. Lucas 16, 19, hasta el final, hasta el 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere
a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán. No son pocos los comentaristas que entienden que esto no es una parábola, sino que es una historia que el Señor conoce por ser y conocer la realidad espiritual, porque sostienen que no tiene las características de una parábola. Viste que en las parábolas siempre se anuncia que es una parábola. Y les narró tal parábola, les contó una parábola. Acá no. Y en ninguna parábola se le pone nombres a los personajes. Un sembrador, una mujer que perdió una moneda, pero acá tiene nombre. Entonces, para algunos comentaristas, te contaba, bastantes, esto no es una parábola. A mí no me parece que sean argumentos muy sólidos. Para mí y para muchos otros comentaristas, les parece que es una historia que inventó el Señor Jesús para que entendamos una realidad espiritual. Entonces, consideramos que sí es una parábola. Una parábola que habla de dos hombres y que se puede dividir en tres partes. La vida de estos dos hombres en la tierra, la muerte de estos dos hombres y la vida eterna de estos dos hombres. ¿Te parece bien? Vamos a la primera parte, la vida en esta tierra. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Tenemos acá un hombre rico, pero muy rico. Rico en gran manera. Y este no era su problema. Porque la Escritura menciona a hombres ricos que eran piadosos. Abraham era un hombre rico. Job era un hombre rico. José de Arimatea era un hombre rico. Entonces el problema no está en las riquezas, sino en el uso de las riquezas. Y acá tenemos que este hombre, dice, se vestía de púrpura y de lino fino. Vestirse de púrpura era, bueno, una exageración, porque ese color, ¿cómo se dice para teñir? La tintura para conseguir ese color era algo extremadamente costoso. Se lograba de la extracción de unos moluscos, pero se necesitaban miles de moluscos para una sola túnica. Eran extremadamente caros. Los reyes vestían con ese tipo de ropa. Y él se vestía así, como un rey, y de lino fino. Se exaltaba a sí mismo. La vestimenta de lino fino también eran la vestimenta interior, las ropas interiores. Eran extremadamente caras. Y de hecho, vos fíjate que el lino fino es una figura. La iglesia se veste de lino fino. El Señor mismo se aparece como vestido de lino fino. Quiere decir que este hombre se exaltaba a sí mismo y se mostraba delante de todos con esta esplendidez, vestido como un rey. Ostentaba su riqueza. Y vivía, dice, de fiesta en fiesta. Hacía cada día banquete con esplendidez. Y la palabra esa banquete está hablando de algo estrafalario. O sea, los judíos hacían banquetes en situaciones muy particulares. Se casaba un hijo o el hijo mayor y hacían banquete. Pero este hombre lo hacía todos los días. Y esa idea también de banquete en el original habla de comidas muy caras, tipo gourmet, Así que imagínate que en esa casa constantemente se estaban haciendo fuego y sacrificando animales para que este hombre pudiera comer con sus amigos, y estaba entrando y saliendo gente constantemente. De fiesta en fiesta vivía. O sea, ese era el estilo de vida de esta persona, completamente
centrado en sí mismo, ostentoso, mostrando el nivel de vida a todos, una persona egoísta y egocéntrica. Así que no solamente era rico, sino que se encargaba de que todos se enteren de que él era rico. Y bueno, obviamente, para la mentalidad judía, este hombre que era totalmente bendecido por Dios. ¿Quién más bendecido que él? ¿Quién más bondadoso que él? Porque la riqueza era una señal de bondad y de justicia. Este hombre estaba bajo la aprobación de Dios, según creían ellos. Y los fariseos que escuchaban esta historia sentirían mucha simpatía por esta persona. Así que tenemos por un lado a este hombre, que no sabemos cómo se llamaba, y por otro lado tenemos a un mendigo. Dice, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Bueno, te das cuenta que esta parábola está llena de contrastes, pero contrastes bien contrastantes, valga la redundancia, ¿no? Bien claros. Tenemos a un hombre extremadamente rico adentro de la casa, ostentando su riqueza, comiendo cada día con invitados, comidas lujosas, y a la puerta del palacio de este hombre, dice, había un mendigo, y a él sí le pone nombre, llamado Lázaro, que este nombre tiene un significado muy claro. Lázaro significa Dios ha ayudado. Vos fíjate, parece una paradoja. Este hombre, este mendigo, se llama Dios lo ha ayudado. Parece una burla. Pero el Señor aclara ese nombre para que entendamos que Dios está de su lado, que este hombre, aunque estaba en esa situación, tenía su confianza puesta en Dios. Pero tenemos acá a un hombre verdaderamente en la miseria. Y dice que estaba echado a la puerta, quiere decir que lo han puesto ahí, lo han tirado. Esa es la idea. O sea que tal vez los familiares lo dejaron ahí, con la esperanza tal vez de que el rico se hiciera cargo. La cuestión que fue tirado. Esto nos habla de que este hombre no se podía mover por sus propios medios. Fue echado ahí, tirado, a la puerta del rico. Por la misma puerta en que entraban y salían los invitados de la fiesta. Así que tenemos a un hombre en la miseria, que no podía moverse por sí mismo y estaba lleno de llagas. Llagas supurantes, abiertas. Un hombre en la miseria y enfermo. Y dice que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Un hombre inválido, enfermo, que no podía alcanzar por sus propios medios alimentos, ansiaba, deseaba, pero no recibía las migajas que caían de la mesa. En ese tiempo, las personas no usaban como hoy cuchillo y tenedor, comían con las manos. Comían con las manos y no había servilletas. Se limpiaban con pan. Entonces, las manos sucias se las limpiaban con pan y tiraban esas migas al suelo. Y para el hombre, para Lázaro, esos panes sucios, esas migajas sucias, eran el anhelo
porque ella había perdido toda esperanza de ayuda de parte de las personas, pero ansiaba por lo menos poder comer esa miseria, ¿no? Esos panes sucios del suelo. Pero era un anhelo, porque nadie le acercaba, ni siquiera esas migajas. Tanta abundancia en esa mesa, y a unos pocos metros este hombre desfallecía de hambre. Es un cuadro parecido al de el hombre echado al costado del camino moribundo, y pasaba el sacerdote y pasaba el levita y ni lo miraba. Bueno, la actitud de este hombre rico era la misma, ignorando por completo a este hombre enfermo, inválido y hambriento. Claramente estaba faltando al segundo y más grande mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántas veces habrá pasado por día por esa puerta sin siquiera mirar a Lázaro, sin saber que era la oportunidad para demostrar su bondad, para demostrar su justicia, para ganar amigos con el mamón de injusticia? Pero ni siquiera pensó en eso, dejó pasar esa oportunidad. El Señor estaba reflejando con esta actitud de este hombre rico la indiferencia de los fariseos ante las necesidades de todos los necesitados. Para ellos, las personas enfermas, las personas inválidas, tenían lo que merecían. Las personas pobres, para ellos, era que habían recibido lo que merecían. Dios les daba la espalda según ellos. Y el colmo de la humillación para este pobre hombre es que dice que los perros venían y les lamían las llagas. Los perros no eran las mascotitas de la casa. No era el Coli y el Toby, no. Los perros eran animales inmundos que andaban en la basura comiendo inmundicias, y esos perros venían y lamían las llagas de Lázaro, como si él mismo fuera una basura. Así era la vida de estos dos hombres. Pero, como decíamos hoy, la vida llega a su fin. Vamos a entrar en la segunda parte, la muerte. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Para el mendigo, con la muerte llegó el final del sufrimiento. Y fíjate que no se menciona que fue sepultado, porque ni siquiera ese honor recibió en vida. A las personas como él simplemente se las echaba en la gehenna, en la quema, en donde tiraban la basura. Y así se deshacían de los cuerpos de los pobres. Sin embargo, aunque en la tierra no recibió ningún honor, el Señor dice que vinieron ángeles a buscarlo, y fue llevado por ángeles al seno de Abraham. Escuchar esto habrá sido una conmoción para los fariseos. Y esta persona, este mendigo,
que para ellos estaba bajo la maldición de Dios, sea escoltado por ángeles, era totalmente contrario a todo lo que ellos pensaban. Pero no solamente los fariseos pensaban que las personas estaban bajo maldición y que tenían lo que recibían, los discípulos también pensaban lo mismo. En una ocasión, los discípulos le preguntaron al Señor Jesús por un hombre ciego que había ahí, un ciego de nacimiento. En Juan 9:2 dice, y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Por causa del pecado, una persona, según ellos pensaban, podía estar en una situación así, ser ciego, ser inválido, ser pobre, estar enfermo. Entonces, lo que el Señor estaba diciendo era completamente sorprendente para todos. Los ángeles vinieron a buscar a este hombre miserable. Pero no solamente eso, sino que lo llevaron, pensá para un judío, al seno de Abraham. Abraham, el padre de los judíos, de la nación. El héroe de los judíos. Todos decían que eran hijos de Abraham. Y ahora este hombre era llevado por ángeles al seno de Abraham. El seno de Abraham es a un estado de total intimidad con Abraham. Se habla de que Juan se recostaba en el seno del Señor Jesús. Vos pensás que cuando comían se recostaban sobre divanes. Bueno, la cabeza de Juan se recostaba sobre el pecho de Jesús, tan cercanos que estaban. Bueno, este hombre fue llevado a esa intimidad con el padre de los judíos. Esto era inaceptable, inaudito, ofensivo para ellos. Fue llevado al seno de Abraham. Esto era un ataque feroz a todo lo que ellos creían. Un fariseo nunca se hubiera acercado a una persona así. Y ahora esta persona, según el Señor Jesús, estaba ocupando el lugar que todo judío y todo fariseo desearía y que creían merecer. Bueno, entonces dice que este mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y también murió el rico. Y se nos dice que fue sepultado. Él sí recibió honores en la tierra. Habrá sido un funeral carísimo, muy ceremonioso, pero no se habla que ningún ángel lo vino a buscar. Qué indignante que era. Debe haber sido para los fariseos escuchar una cosa así. Y ahora viene la tercera parte, la vida eterna. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Este hombre abrió sus ojos y estaba en el Hades, en el infierno. Él, que tenía toda la bendición de Dios, el más rico de todos, el que hacía fiestas todos los días, el que se vestía con opulencia, el que tenía el respeto de todo el mundo, ahora estaba en el infierno. ¿Cómo podía hacer eso? Pero no solamente eso, dice que estaba en tormentos, estaba sufriendo mucho. Y en medio de esos tormentos, dice que alzó los ojos y vio de lejos a Abraham. Y oh sorpresa, a Lázaro en su seno. El infierno va a sorprender a más de uno.
Así que lo ve a Abraham en total intimidad con Lázaro, y entonces dice, empezó a los gritos. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. A los gritos llamaba y le dice a Abraham, le dice: Padre Abraham, porque él era descendiente de él según la carne, era judío. Y le pide misericordia a Abraham. No se lo pide a Dios, le pide a Abraham, la mentalidad del judío, ¿no? Él, que nunca había necesitado pedir nada a nadie, ahora pide misericordia. Los roles se habían invertido. ¿Y qué le pide? Que envíe a Lázaro para que alivie este tormento que estaba soportando. Que moje la punta de su dedo y refresque su lengua. Pero fíjate que este hombre, estando en el infierno, no había cambiado para nada, no se había arrepentido de su vida, y consideraba a Lázaro todavía como alguien inferior. Entonces, que descendiera del cielo al infierno era para él lo lógico, para servirlo a él. Lázaro en vida no había merecido la atención de esta persona. Y ahora en medio de tormentos lo consideraba como algo así como un siervo. Ahora, su pedido de misericordia no fue para que lo saquen de ahí. Claramente él entendía que ese era un lugar para siempre. Pero un pequeño alivio. Ni se le pasó por la mente que ahora estaba en la posición en la que había estado Lázaro. Lázaro anhelando unas migajas de la mesa, y ahora este hombre estaba anhelando también migajas. Que moje la punta del dedo para que le alivie el tormento en que estaba. Un pequeño alivio en un breve momento en esa eternidad que debía enfrentar. Ahora, notemos que habla de dedos, de lengua, habla de agua, habla de llama, siendo que ellos estaban en un estado espiritual, sus cuerpos estaban, uno se había quemado, el otro estaba bajo tierra. En el estado espiritual no hay agua, ni hay llama. Lo que el Señor está describiendo con palabras que nosotros podamos entender es el tormento atroz de las almas en el infierno. Este hombre, atormentado como estaba, seguía siendo el mismo. Tenemos que ver también en esto que en el infierno las personas están totalmente conscientes de su realidad, están lúcidas. Y como también lo dice la Escritura, siguen sin arrepentimiento. Son las mismas personas. Y este hombre seguía considerando a Lázaro como inferior, sin darse cuenta o ya tomando conciencia de que la situación había cambiado completamente. El que era rico en extremo se volvió completamente pobre. Y al revés, el que era pobre en extremo ahora gozaba de todas las riquezas. El que había estado afuera de la casa, ahora estaba en el interior, en el seno de Abraham. Y el otro estaba afuera, en las tinieblas de afuera.
El que estaba pasando hambre ahora estaba en el banquete celestial. El que tenía todas las necesidades ahora tenía todas las necesidades satisfechas, mientras que el que tenía todas las necesidades satisfechas ahora tenía todas las necesidades. El que era infeliz en tierra ahora era completamente feliz. Y al revés. El que anhelaba ayuda ahora no era Lázaro, era el que había sido rico en la tierra. El que no tuvo dignidad en la tierra ahora tenía toda la dignidad en el cielo, y al revés. Y el que tenía desesperanza porque ni siquiera migas le daban, ahora estaba satisfecho en la tierra, y el que no tenía ninguna clase de esperanza era el que había sido rico. Así que le pedía a Abraham que envíe a Lázaro para que le diera alivio. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Fíjate que Abraham reconoce que es su descendiente y le llama hijo. Pero no sirve para nada ser descendiente de Abraham en la carne. Eso no cambia absolutamente nada. Los judíos que creían que por ser descendiente de Abraham tenían asegurada la salvación, no. Este hombre estaba en el infierno siendo hijo de Abraham. Y le dice: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Acuérdate cuáles eran tus prioridades, cuáles eran tus preferencias, cuáles eran tus elecciones de vida, cuáles eran tus bienes. Porque esos bienes, tus bienes, lo que para vos era lo más importante, lo gozaste en esa vida. Esa era tu elección. En eso este hombre había invertido su vida y ahora tenía que sufrir las consecuencias. El apóstol Pablo le escribió a los Romanos en el capítulo 2, versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Cada uno recibe conforme a sus obras, siendo pobre, siendo rico, no hay acepción de personas delante de Dios. Y ahora este hombre estaba recibiendo las consecuencias de sus elecciones, de sus decisiones. Ahora dice, este es consolado aquí y tú atormentado. Ahora, el Señor Jesús habló muchísimo sobre el infierno. Y yo no hice la cuenta, pero dicen los comentaristas que habló más del infierno que del cielo, inclusive. Porque es necesario que las personas conozcan esta realidad. Se habla de fuego, de llamas. Y como te decía, todo esto es espiritual. Sé que está hablando de dolor intenso, insoportable, pero no lo podemos tomar de manera literal. En Marcos 9:48 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y ese gusano que no muere probablemente se refiere a la conciencia acusadora, la culpa, que está ahí constantemente, que no muere. En Mateo 25:30 dice, ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. La oscuridad de afuera. Lejos de la presencia de Dios.
Dice Apocalipsis que no vamos a necesitar ni sol porque el Señor mismo será, lo iluminará todo. Pero las personas que no estén con el Señor van a estar en absoluta oscuridad, lejos de la presencia del Señor. Y no va a haber ninguna esperanza de alivio, ninguna esperanza. Apocalipsis 14:11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Es un castigo que nunca termina. Mateo 3:12 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Todas estas son descripciones, y hay muchas más, sobre el infierno. Debemos saber el destino que espera a las personas que no creen en el Señor Jesucristo, para que entiendan, para que lo sepan y para que se arrepientan. Además de todo esto, dice Abraham, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Es imposible escapar de los horrores del infierno. Es imposible. Nadie puede pasar de un lado al otro. Solo el Señor Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Dice Apocalipsis 1:17. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, y más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Este que está hablándole a los fariseos, que les está contando esta parábola, es el que tiene las llaves de la muerte y el Hades. Mirá si no es misericordioso el Señor. Le está hablando de las realidades del infierno para que se arrepientan y no reciban ese destino. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Bueno, como él no podía recibir misericordia, está pidiendo para los hermanos, que seguramente tenían la misma vida que tenía él. No pensemos que era una persona generosa ahora, porque está hablando de sus hermanos. Él conocía a mucha gente a la que podría también haber pensado en salvar, pero él pensó en los suyos. Y le pidió entonces, como él consideraba que Lázaro no tenía por qué estar en el cielo, le pidió que ya que no puede venir al infierno, que vuelva a la tierra y les testifique a los hermanos, que sea útil para algo, en definitiva. Si él se presentaba, los hermanos se iban a aterrorizar tanto que iban a arrepentirse y, por tanto, salvarse. Lo que implica que que este hombre rico entendía ahí que la manera en que Dios salva no es la correcta, que hay maneras mejores, que Él tiene más sabiduría. Hay que mandar a un muerto, alguien que estuvo muerto, para que le testifique. ¿Quién iba a negarse ante ese testimonio? El plan de Dios no era muy apropiado, no servía. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Si ese hombre, que probablemente conocía la ley y los profetas, se hubiera entendido, se hubiera hecho caso
y se hubiera arrepentido, ahora no estaría ahí. Porque el Antiguo Testamento también habla de arrepentimiento y fe. Pero para ese hombre las Escrituras no fueron suficientes en vida, y él sabía que su familia tampoco las tomaban en serio. Entonces, lo mejor era que enviaran a un muerto, que iba a tener más efecto para ellos que la palabra de Dios. Y ante semejante evidencia se arrepentirían. Él sabía que sus hermanos debían arrepentirse, algo que él nunca hizo. Pero lo que estaba diciendo no era verdad. De hecho, sabemos que la Escritura nos habla de un Lázaro que se levantó de entre los muertos, y nadie creyó más por ese hecho. Al contrario, los fariseos quisieron matar a Lázaro de nuevo. En Juan 12:10 dice: pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces ellos querían matarlo. No se trata de evidencia o de falta de evidencia. Se trata de corazones duros, que aman las tinieblas. Es común creer que las personas, al ver milagros y sanidades, van a creer. Pero la Escritura dice que la fe solamente proviene por medio de la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si este hombre rico hubiera oído y creído, no estaría en esa condición. Pero él no escuchó la ley y los profetas. El Señor Jesús, tiempo después, se iba a entregar a la muerte. Iba a resucitar. Y aún así, muchos que lo vieron no creyeron. Hoy día, el testimonio de las Escrituras está ahí. Dice 1 Corintios 15:1: además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto es lo que dicen las Escrituras. Y esto es lo que tenemos que creer. El infierno está allí. El infierno es una realidad. Y cada uno tiene la responsabilidad en esta vida de creer, de arrepentirse y creer. No hay una segunda oportunidad. Es necesario que creas. No importa venir a la iglesia. Jóvenes, siempre hago hincapié en ustedes, pero hago hincapié en ustedes porque ustedes vienen acompañando a sus padres. Y tal vez ustedes crean que como escucharon en el Evangelio desde chicos y que conocen ciertas cosas, que saben toda la historia, que Jesús murió en la cruz y todo eso, tal vez ustedes crean que son salvos por venir a la iglesia, por tener padres creyentes. No, jóvenes, no son salvos, a menos que se hayan arrepentido de sus pecados
y hayan creído, y eso se refleja en sus vidas. El mayor anhelo de sus vidas, si ustedes se arrepintieron de sus pecados, es amar a Dios por sobre todas las cosas, obedecerlo, honrarlo. Ese es el anhelo del verdadero creyente, amar a Dios, buscar a Dios. Tal vez ustedes escucharon toda la vida, desde que son chiquititos, pero pregúntense, ¿Dios es el centro de mi vida? ¿Busco hacer su voluntad? ¿Me conmuevo por los demás? ¿Mi mayor anhelo es amar a Dios y amar al prójimo? ¿O me amo a mí mismo? Solamente a mí. Y la decisión es urgente porque no sabes cuándo te morís. No sabes cuándo te morís. Capaz que te mueras hoy. Y suena duro y suena feo. Pero te estoy diciendo esto para que te arrepientas y creas. Jóvenes y no tan jóvenes. Les hablo a todos los que escuchan. Asegúrense de tener el cielo asegurado. Asegúrense de eso. Porque ¿de qué vale todo? ¿De qué vale ganar al mundo si perdés tu alma? Niños, jóvenes, adultos, asegúrense de que se han arrepentido y si no lo han hecho, háganlo ahora. No es por criarse en un hogar cristiano, no es por venir a la iglesia todos los domingos, es que tienen que creer, arrepentirse de sus pecados y eso se ve en sus deseos, se ve en sus motivaciones. Si Dios no es lo primero para ustedes, y les hablo a todos, si Dios no es lo primero para ustedes, el infierno está allí y se van a sorprender el día que estén allí. Señor, Señor, ¿cómo? Si yo iba a la iglesia todos los domingos. No es por eso, es por arrepentirse y creer. Y arrepentirse trae dolor. Arrepentirse es entender que le has dado la espalda a Dios toda tu vida. Arrepentirse es entender que el Señor Jesús tuvo que ir a la cruz por tu culpa. Y después querés honrarlo por toda tu vida, con fallas, con tropezones. Pero tu anhelo más grande es honrar al Señor Jesús, a tu Salvador. Leemos en Romanos, no hay ninguna condenación. El infierno no es para el que está en Cristo Jesús. No hay ninguna clase de condenación para el que está en Cristo Jesús. Arrepentite y cree. No dejes pasar un minuto más. Busca arrepentirte. Clamá delante de Dios. Si no sentís arrepentimiento, clamá a Dios para que te lo dé. Y el Señor es galardonador del que lo busque. Amén.